Somos Fundación El Dador Alegre. Amparamos viudas, adultas mayores y niños y niñas huérfanos. Si ayuda a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. ¿Qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir las charlas familiares a través de su canal de FUDA Costa Rica. Es un placer poder llegar hasta ustedes con material que pueda ayudarles en su crecimiento espiritual, en el manejo de los conflictos, todo aquello que pueda ayudarles a ustedes a mejorar sus vidas personales, sus vidas familiares y por supuesto también su entorno. Estamos aquí para poderles ayudar y poderles guiar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica como una consecuencia de la misma. Y a través de FUDA Costa Rica, una organización sin fines de lucro, tratamos de llevar un poquito de esperanza, un poquito de guía a las personas, a las familias en sus diferentes necesidades. Yo soy Sergio López y soy el administrador de esta organización. Hoy vamos a compartir el tema acerca de la unidad familiar. Y quiero enfocarme básicamente en un aspecto muy importante que tiene que ver con el respeto. Y básicamente quiero enfocarme en el respeto hacia la individualidad. Todos sabemos que somos diferentes, muchas veces pensamos diferente, pero lo más importante es que en la familia haya unidad, haya consenso, hayan acuerdos y que por supuesto para mantener esa unidad familiar es necesario, es indispensable trabajar en aspectos muy particulares, sobre todo en asuntos que tengan que ver con el respeto hacia las demás personas y empieza evidentemente desde el hogar. Muy bien, para promover la unidad familiar y encontrar paz que cada miembro de la familia anda buscando, es importante que cada uno ponga de su parte. Uno de los grandes problemas de convivencia es el irrespeto a los intereses y espacios de cada uno de los miembros de la familia. La unidad no significa que todo lo compartimos y que hay un lugar para que cada uno invierta para sí mismo, es lo que intento decirle. La mayoría de los conflictos ocurren cuando no se entiende este principio. Cada familia es una, pero está conformada por varios miembros tan diferentes los unos de los otros en pensamientos, en intereses y por supuesto en preferencias. Y tener un norte claro sí debe ser lo que los mantiene unidos a través del perdón y el amor. Yendo un poquito a la Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 12 ahí en adelante, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia como un solo cuerpo que está constituido por muchos miembros, pero que tiene la meta de estar unidos. Primera de Corintios 12:12 dice: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Versículo 25, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Versículo 26, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro con su función particular. Pues muy bien, básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es una referencia acerca de la iglesia, pero también aplica para nosotros como familia. Y lo interesante es que dice que somos miembros los unos de los otros.
que es un solo cuerpo, pero que todos están constituidos por diferentes miembros. Básicamente tenemos miembros en nuestro cuerpo, aunque tenemos un solo cuerpo. Y aunque todos son diferentes en forma, en tamaño, en función, por supuesto que se trata de que trabajen en armonía. Y eso básicamente es lo que tratamos de promover a través de este canal de FUDA Costa Rica, los valores y principios cristianos y familiares que se están debilitando cada vez más en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra América Latina, que es un contexto cercano a nosotros, y a nivel de Centroamérica, que es nuestro contexto inmediato. Y básicamente esta comparación creo que es muy importante para nosotros, para entender de qué estamos nosotros hablando. Dice que deben preocuparse los unos por los otros. Si queremos lograr la unidad familiar, es importante que haya un interés sincero, que haya un reconocimiento, una identificación y que todos juntos trabajemos para promover la unidad familiar. Es cierto que no existe ninguna familia perfecta, pero sí debemos ir hacia esa meta, hacia buscar madurez, consensos, acuerdos, paz. Y evidentemente que en algún momento va a haber alguna desaveniencia, alguna desunión, algún conflicto y alguna diferencia entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, o entre los mismos hermanos o hermanas. Y eso es bastante normal en algún sentido. Se supone que todos deberíamos trabajar en pro de evitar esos conflictos, pero muchas veces resulta inevitable, porque nos mueven los sentimientos, nos mueven las emociones, las circunstancias, y muchas veces no tenemos un control muy bien establecido de principios y valores, o un fundamento que nos pueda ayudar al menos para entender cómo funciona el respeto hacia los demás. Una de las grandes debilidades de la comunicación en la familia y que lamentablemente está destruyendo esta unión familiar es el que no respetemos la opinión de los demás. Yo creo que es importante entenderlo porque a medida que lo comprendamos, vamos a poder tener un límite. No olvide que el propósito de esta charla es que logremos respetar la individualidad de cada uno de nosotros como personas. Es decir, que los demás del miembro de la familia, del núcleo familiar, puedan respetar nuestros sentimientos, valores, emociones, nuestro espacio. Por ejemplo, la esposa necesita también tener su espacio a solas cuando quiere irse a su cuarto y orar y pedirle al Señor y contarle sus problemas. El esposo puede hacerlo de la misma forma, los hijos también, pero muchas veces esto no es bien entendido. Y cuando no es bien entendido, entonces surgen los problemas, los conflictos y las dificultades. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por lograr que la unidad familiar se mantenga. Y cuando no es posible mantenerla, entonces hay que hacer todo lo posible por intentar que esta unidad no se rompa por el hilo más delgado y que por lo menos intentemos resolver los conflictos y las desavenencias que hay entre los miembros de la familia. Evidentemente todos tenemos algo egoístas y todos queremos atención, todos queremos ser tratados no solo bien, sino que nos atiendan de inmediato, porque a la mayoría de nosotros pues, no nos gusta esperar. Todas estas situaciones evidentemente que dan al traste con la unidad familiar que todos estamos buscando. Y el pasaje de Corintios es muy interesante porque además nos dice que cuando un miembro sufre, el otro, la otra parte del cuerpo también sufre. Y que cuando un miembro está alegre, pues todos los demás deben también celebrar sus logros. Y me parece que es parte del egoísmo que tenemos que erradicar en nuestras vidas y en nuestras familias y evidentemente también en nuestra sociedad. Pero lo más importante es que podamos descubrir en qué nosotros estamos fallando en nuestra comunicación, qué nos está debilitando, nos está separando en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Y creo que tiene que ver con todos estos asuntos que hemos venido compartiendo
al principio de esta charla. Yo creo que cuando lo entendemos bien, funciona. El problema es que a veces llevamos las cosas a un extremo. Entonces, por ejemplo, el esposo eh, se molesta porque la esposa quizá le sonó el celular a él y ella quiere contestar la llamada y él se molesta. Entonces, de alguna manera, eh, queda ciertas dudas acerca de si el marido está ocultando algo o si es un asunto personal, laboral, de por medio. Igual pasa con los hijos. Muchas veces quieren tener su propio espacio y los padres no lo entienden. Hay que aclarar evidentemente que los límites son importantes. No estamos hablando aquí que todos nos respetemos y entonces cada quien haga lo suyo y todo el mundo ande por la libre, sin reglas, sin límites. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que para promover la unidad familiar debemos aprender a respetar los espacios, los sentimientos, las emociones. Por ejemplo, cuando las mujeres están en sus costumbres, sus periodos menstruales, evidentemente que cambia su estado de ánimo, cambia evidentemente su cuerpo, se debilita más y por supuesto el volverse un poco irritable no es de una o dos o tres mujeres, eso le sucede a la mayoría. Están un poco más sensibles y evidentemente las cosas pueden salirse un poquito de control si no se comprenden estas situaciones. Pero sucede con todas las cosas personales. Hay padres que, por ejemplo, no tienen en cuenta esta parte y entonces a los hijos, evidentemente que los llevan hasta ese extremo de no tener la confianza, de no darles un poquito, soltarle un poquito, como llamamos, la rienda. Creo que no hay ni que soltárselo demasiado ni que hay que socarlo demasiado. Ahí es donde debemos entender acá hay un hilo muy delgado entre la tolerancia, el respeto y la falta de límites. Y eso es lo que cada familia debe revisar a lo interno de su núcleo familiar y debe ver cómo es que les funciona mejor a ellos. Pero creo que también estamos hablando de madurez, cuando todos nosotros pues quisiéramos ser respetados y que es nuestro espacio, evidentemente, se nos pueda respetar. No solo con las cosas personales, con el lugar, el espacio que uno tiene para trabajar, el lugar que uno tiene de sus cosas para estudiar. Todas esas cosas me parecen son muy importantes porque muchas veces hay desavenencias que ni tienen sentido y me parece que cosas son insignificantes. Y me parece que el no entender ese respeto hacia la individualidad de cada persona es lo que ha hecho em, que perdamos la unidad familiar. Y evidentemente tenemos que rescatarla, tenemos que trabajar con eso. Lo de la pandemia trajo situaciones muy atípicas y muy complejas. Ahora el esposo está más tiempo, los que trabajan en casa, y evidentemente no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo en familia, en un solo lugar, porque generalmente el padre de familia sale a trabajar y regresa, entonces pues los ve en la mañana, a la esposa, a los hijos, o los ve en la noche, esto en casos, digamos, normales. En otras circunstancias pues no sucede así. Pero lo más importante es que descubramos que tenemos una dinámica muy diferente en estos tiempos que estamos viviendo y tenemos que adaptarnos, tenemos que acomodarnos y hacer ajustes necesarios si queremos buscar la unidad familiar. Porque aparte de lidiar con este problema de la pandemia, si todavía tenemos problemas en casa y no logramos unirnos, pues entonces la situación es más complicada. Quiero recordarles una analogía que hay de la vida real, hablando un poquito de la música, es acerca de la orquesta. ¿Cómo podemos lograr nosotros la unidad familiar? Y pensando un poquito en las orquestas, pues hay un director de orquesta que es el que dice qué canción se va a interpretar. Los músicos tienen sus partituras, allí tienen sus hojitas allí con las eh, notas musicales, con las notas musicales y evidentemente que
pues cada uno sabe ya a qué ritmo debe ir y cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que esperar. Pero es que lo interesante es que todos los instrumentos son diferentes en forma, en sonido, en tamaño. Y entonces el éxito de esto es que todos toquen una misma melodía y que todos cumplan con su rol y con su función. Pues de la misma manera sucede en la familia. Somos miembros diferentes en pensamientos, intereses, preferencias, gustos. Pero de lo que se trata es que logremos la unidad familiar. Entonces el director de orquesta viene siendo como el padre de familia que tiene que poner los lineamientos para que todo esto evidentemente se pueda hacer de la mejor manera. Y si ese padre de familia pues no tiene pues a Dios en su vida, guiándole, ayudándole, pues entonces las cosas no van a caminar muy bien que digamos. Y si la madre pues no es muy obediente hacia ciertos lineamientos, las cosas tampoco van a caminar bien. Y si los hijos son un poco rebeldes, entonces tampoco la situación va a caminar y entonces no va a haber unidad en ningún sentido. Entonces se trata de buscar esos acuerdos, de respetar el espacio, la opinión de los demás, sin imposiciones, sin gritos, sin peleas y buscar con mucha madurez encontrar esos principios que nos ayuden a lograr la unidad familiar que todos estamos buscando. Y para terminar, déjeme hacer una pequeña oración. Usted que está viendo y escuchando esta charla, seguramente ha pasado por todas estas cosas que le he mencionado. Quizás esté pasando en este momento por esa situación. Y si no lo ha vivido, pues es muy posible que pronto le sucedan cosas como estas. En todas las familias, hasta en las mejores familias suceden estas cosas. Déjenme hacer una oración por usted y pedirle a Dios que los ayude a encontrar esa unidad familiar que es tan importante en estos tiempos. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, agradeciendo esta oportunidad que me das de poder dirigirme a todos nuestros oyentes. Te pido que les bendigas, que los ayudes, que los guíes, que tu palabra sea una guía para ellos, que tu Espíritu Santo los convenza acerca de aquellas cosas que necesitan cambiar y que también los ayudes con mucha sabiduría y que otras familias que ya han pasado por estas situaciones y han logrado sobreponerse y salir adelante, sean puestas en el camino de estas personas que están viviendo momentos difíciles de desunión, de conflictos internos y ayúdales a encontrar las soluciones más adecuadas para que sus familias puedan restaurarse, puedan perdonarse y puedan cada uno de ellos entender que tienen una función, un rol específico que cumplir y que sobre todo se amen, se perdonen y se respeten. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le agradezco la oportunidad que me ha permitido de poderle compartir eh, esta charla familiar. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. No olvide compartirle a sus contactos acerca del canal de nuestra fundación FUDA Costa Rica, así lo puede encontrar en el canal. No olvide suscribirse, no olvide darle un me gusta y no olvide también escribir sus comentarios y compartir los videos y todo lo que aquí subimos para el provecho y para el beneficio de usted y de su familia. Saludos para todos y gracias por escucharnos.